El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y no compromete la opinión de nuestra emisora. Actualidad política con Alexander Ferns. Un cordial saludo, estimados amigos. Soy Alexander Ferns y estamos aquí en su programa Actualidad Política. En esta ocasión estamos realizando un programa especial donde vamos a hacer un análisis general de tres aspectos fundamentales que se están viviendo en el día de hoy, en el mundo. El primero, en este análisis especial que vamos a realizar sobre Colombia, América Latina y los acontecimientos a nivel internacional. Bueno, no antes sin invitarlos a que consulten y se suscriban a nuestro canal de YouTube como @Alexander Ferns Constituyente y nos sigan en nuestras redes sociales, en X como @FermsUpdate, para que nos sigan también en nuestro sitio web oficial www.firmsupdate.gindofree.com y en nuestro blog donde realizamos nuestros pósters en www.alexanderferms.blogspot.com. También nos pueden seguir en TikTok como @AlexFerms y también pueden seguirnos en los diferentes procesos que venimos adelantando a nivel institucional, que en estos momentos estamos trabajando no solo para la nación granadina de Colombia, sino para toda América Latina. Bueno, estimados amigos, en esta edición especial vamos a realizar nuestro programa Actualidad Política para iniciar hoy, 27 de febrero del año 2024, con el primer tema de análisis, que es Colombia. Vamos a hacer un análisis muy general de lo que ha venido aconteciendo desde finales del año 2023 y estos dos primeros meses de 2024. Bueno, hay un tema fundamental que tenemos acá, es nuestro primer tema y es la elección del fiscal general en la nación no granadina de Colombia. A propósito de esta elección, hubo pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eduardo Hernández, usted nos cuenta qué dijo el organismo internacional. Hola, ¿qué tal, Ana Milé? En un extenso comunicado, la CIDH advierte que ha tomado nota de las versiones oficiales que ha recibido sobre el proceso de elección del nuevo fiscal y que en algunos casos son contradictorias. La versión gubernamental, que habla de 71 protestas pacíficas, y la versión de la Corte Suprema, que habla de un asedio, una amenaza a la justicia. Partiendo de este punto, el organismo internacional con sede en Washington envía básicamente tres mensajes. El primero, pide a la Corte Suprema que elija al nuevo fiscal a la mayor brevedad, bajo los preceptos de imparcialidad e institucionalidad. Plantea que la falta de la designación de una persona titular podría debilitar el sistema de justicia colombiano, pero además podría afectar su independencia y autonomía. En segundo lugar, pide al Poder Ejecutivo, es decir, al gobierno, garantizar las condiciones para que dicho proceso culmine sin interferencias. Y en tercer lugar, la Comisión advierte que este proceso debe realizarse libre de todo tipo de interferencia, asedio o presiones indebidas. Dice además este comunicado de la CIDH que seguirá de cerca el proceso para elegir fiscal, apoyado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, y considera que es un proceso que debe darse bajo el criterio de igualdad, de no discriminación y de mérito. Se supone que ya se debió haber elegido el fiscal, o en este caso la fiscal, porque la terna que presentó el presidente Gustavo Petro es de 3 mujeres y entre esas 3 candidatas se debe escoger una. Se supone que este es un procedimiento constitucional
que debe ser ejecutado y acatado por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema debe elegir una fiscal en este caso, para que sustituya al anterior fiscal, Francisco Barbosa, y no lo que está sucediendo en estos momentos. Vamos a hablar en términos de derecho. En calidad de constituyente andino por la República de Colombia, se deben respetar las instituciones. Que es que la fiscal no me gusta o no le gusta a cierto sector político porque la propuso el presidente. Que no les gusta porque es Gustavo Petro. Eso, digamos que no tiene absolutamente nada que ver. Óigase bien, no tiene absolutamente nada que ver. Porque si fuera así, pues entonces no se pudieran haber elegido fiscales desde 1991. La Constitución expresamente dice que la elección del fiscal general saldrá de la terna presentada por el presidente de la República, sin importar quién sea el presidente. Si el presidente fue guerrillero, si fue mafioso, bueno, eso ya es problema del pueblo colombiano a quién elige. Si eligen a una persona que es adecuada o no es adecuada para ocupar el primer cargo de la nación. Pero se deben respetar mínimamente los presupuestos constitucionales. Bueno, en el momento, la Corte Suprema está violando la Constitución. Desde noviembre del año pasado debieron haber elegido fiscal. Pasó diciembre, no la eligieron. Pasó enero, no la eligieron. Estamos en febrero y se va a acabar el mes de febrero y no la han elegido. En estos momentos decidieron que tras la vacancia del cargo de fiscal general, entonces asuma la vicefiscal, la señora Mancera, pero resulta que la señora Mancera tiene serios cuestionamientos. Entonces, aquí, ¿a qué estamos jugando? No, tenemos que respetar la institucionalidad, hay que respetar la Constitución. Y si no se va a respetar la Constitución, entonces que se dé una dictadura o que se derroque al actual presidente y se imponga otra constitución o se derogue la constitución, pero aquí tenemos que seguir las leyes. Aquí tiene que haber un orden y ese orden constitucional se tiene que respetar. Aquí no se puede pasar por encima de las leyes. No se puede estar pasando por encima de las normas. Ya bastante tenemos con que no se cumplan algunas leyes importantes, de que la justicia siga mal, a que las altas cortes no hagan lo que tienen que hacer, no cumplan con su trabajo. Es que para eso se les paga. Para eso ganan más de 20 millones al mes cada magistrado. Y esto hay que decirlo. Entonces, ya hay una, digamos, una manifestación por parte de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le dice al gobierno colombiano, o mejor a la Corte Suprema, señores, elijan fiscal. Entonces, ¿a quién tenemos que esperar para que les digan a esos señores, que les digan que tienen que cumplir con su deber? Perdón, es que ustedes, señores de la Corte Suprema, no trabajan gratis. Ninguno de las altas cortes de Colombia trabaja gratis. Entonces, esto no es de que se está a favor del presidente o se está en contra.
si es gobierno o si se es oposición. No, esto es un asunto de país. Se tiene que elegir fiscal porque es que a nivel internacional el país está quedando muy mal. Entonces, ¿qué clase de democracia se tiene aquí? ¿Qué clase de democracia defienden algunos sectores y qué clase de democracia es la que está gobernando? Porque es que esto también es falta de pantalones del gobierno nacional. El gobierno tiene que, en este caso, hacerse sentir. Se supone que el presidente tiene ciertas facultades para hacer cumplir la Constitución, aunque no tenga competencia directa sobre algunos procesos. En este caso, como influir en la elección del fiscal general, aunque él sea el que proponga la terna. Tampoco puede ir a obligar a los magistrados, pero sí hay mecanismos constitucionales que obligan a las altas cortes inclusive a que cumplan con su deber. Entonces, ¿por qué no se ha hecho uso de esos mecanismos constitucionales? Aquí les dejo la pregunta. Bueno, vamos a hablar ahora en un segundo punto sobre la situación de Colombia. En el no cumplimiento de las políticas sociales que se han prometido en campaña presidencial. Tampoco se han cumplido los procesos a nivel de Congreso que se prometió por parte de la bancada del Pacto Histórico y algunos sectores que se unieron al gobierno. ¿Qué pasa con los procesos sociales? ¿Qué pasa con esas políticas sociales que no se están cumpliendo? Es una gran pregunta que nos hacemos hoy todos. ¿Por qué el presidente está por fuera haciendo lobby internacional? ¿Por qué está hablando tan bonito en ciertos espacios donde a Colombia eh, no se le había invitado por obvias razones? ¿Por qué invitan al presidente a hablar de seguridad a un espacio mientras el país, óigase bien, el país está atravesando una difícil situación de orden público? ¿Qué ocurre? El presidente está hablando muy bonito por fuera, pero ¿qué está pasando adentro de Colombia? Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo muchos. Es que al presidente se eligió en Colombia, no se eligió afuera. Está bien que él vaya a representar y haga quedar bien al país. Sí, eso está muy bien. Que dirija buenos conceptos, que dé argumentos, que hable bien. Claro, eso está perfecto. Tenemos un presidente que nos hace quedar bien. No es un presidente que no sabe dónde está parado, o es un tarado, o le manda saludes de un tercero a otro mandatario. No, 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 esa clase de presidente no tenemos. Un tarado no tenemos por presidente. Tenemos una persona preparada e idónea para ejercer el cargo. Pero a Gustavo Petro no lo elegimos para que vaya a dar discursos bonitos al exterior. Lo elegimos es para que sea presidente de Colombia, para que dirija a Colombia, para que se ocupe de los problemas de Colombia. Eso es lo que nosotros necesitamos, que se ocupe de trabajar en la resolución de los problemas de Colombia, en especial el de seguridad. Tenemos todavía un problema bastante grave con los grupos
al margen de la ley. Hay disidencias, hay grupos ilegales y hay otra serie de denominaciones de grupos delincuenciales que el presidente debe estar combatiendo o debe estar negociando, pero algo tiene que suceder aquí. O se negocia, o se combaten, o se llega a algún arreglo, a algún acuerdo, pero ese problema se tiene que empezar a solucionar. De alguna forma, se tiene que empezar a solucionar. Además de que las políticas sociales, empezando por las reformas, hay cosas que se pueden trabajar directamente, inclusive por decreto. Vamos a hablar del tema de las pensiones en específico. El sistema de pilares es un sistema muy bonito, pero el presidente lo puede hacer por decreto. El presidente no tiene por qué esperar a que el Congreso apruebe o no apruebe ese proceso. Hay cosas que el presidente puede hacer por decreto, inclusive eh, decreto de emergencia a nivel nacional. Lo puede hacer en el tema que se considere emergencia. Por ejemplo, la salud en Colombia debería ser decretado su excepción de emergencia. ¿Por qué? Porque es que las EPS no están cumpliendo con su deber. Y es que el presidente no tiene que pedirle permiso a fulanito, sutanito, peranito, no. O es que tiene que presentar la reforma ante el Congreso para que el Congreso se la apruebe. No, la salud es un asunto de interés público. Y si en estos momentos se ha demostrado que las EPS son ineptas, que las EPS no están cumpliendo con su objetivo, se ha demostrado que no son competentes, pues se tiene que trabajar en restaurar el sistema de salud. Se tiene que restaurar el sistema de salud. Así sea creando una empresa social del Estado, un nuevo seguro social, pero algo tienen que hacer, porque esta situación no se puede seguir presentando. Cobros excesivos, cuotas moderadoras, que es que el examen es muy costoso, entonces hay que cobrar 20, 30, 40.000, 50.000, 60.000 a una persona de estrato 1 o 2, que si acaso tendrá los pasajes para ir a recibir la atención. Esto es muy grave. Y el servicio sigue siendo pésimo, pésimo. Entonces, señor presidente, usted tiene que actuar. Tiene que actuar. Si los congresistas no están sirviendo para nada, pues usted tiene que actuar. Desafortunadamente, eso fue lo que se eligió. Lo que se eligió. Ahí están. Bueno, vamos a hablar en el tercer punto de la política regional y local, por supuesto. Obviamente, aquí tenemos que decir que se está dando una batalla política de entrada. Desde el 1 de enero de este año se inició un conflicto político desde las regiones y el gobierno central. Bueno, esto eh, definitivamente no es bueno ni para el gobierno central, ni para las regiones, ni para las ciudades. Porque claramente los ciudadanos somos los principales afectados.
de las políticas que no se implementen del nivel nacional en las regiones y de las políticas que el gobierno nacional pues no apoye a nivel local y regional porque son de determinado equipo político o son de determinado alcalde o gobernador. Aquí tenemos un problema muy serio. Aquí nos tenemos que quitar los colores, las tendencias políticas y pensar en el bienestar de los ciudadanos. Aquí es donde debemos de ver de qué lado se está jugando. Si estamos jugando del lado de una tendencia política o si estamos jugando del lado de la gente. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la ciudad de Medellín. Ya van 2 meses y todavía tenemos serios problemas, aunque pues tampoco le podemos pedir a Federico Gutiérrez que haga milagros, ¿cierto? Porque Daniel Quintero dejó la ciudad destruida, pero sí es importante que le empiecen a poner mano al centro de Medellín, definitivamente. El centro de Medellín necesita intervención urgente, urgente. No sé cómo lo van a hacer, pero para eso está el equipo del alcalde de Medellín. Se requiere recuperar el centro lo antes posible, que se empiece a ver la intervención, la mano del alcalde ahí, al menos que se empiece a ver en el centro, porque todavía persisten los problemas de inseguridad en algunos puntos críticos. Tenemos una gran cantidad de habitantes de calle. Yo no sé qué van a hacer con esos habitantes de calle, la verdad. Son, por, a ver, ver un habitante de calle es una tragedia. Ahora usted multiplique eso por 10.000 o quizá 15.000 habitantes de calle que tenga la ciudad de Medellín. Son 15.000 tragedias. Y esas tragedias consumen marihuana, consumen bazuco, consumen, bueno, cualquier cantidad de drogas en espacio público y dejan sus residuos, sus excrementos en los separadores y en las zonas verdes. Hacen sus necesidades fisiológicas en las zonas verdes. Y esto es bastante desagradable para uno, para una persona que transita al centro, pasa la avenida Oriental, esto es absolutamente desagradable. Experimentar esos olores fétidos, porque estas personas desafortunadamente no tienen dónde hacer sus necesidades fisiológicas, entonces las van haciendo en los separadores. Otros que trabajan con reciclaje, pues dejan el basurero ahí, la basura regada, solamente sacan lo que les sirve y lo otro lo dejan ahí regado, entonces eso también se ve muy feo estéticamente. Además de los problemas con los roedores, las cucarachas, etcétera, etcétera. Las ratas, en fin. Y así como Medellín, pues hay problemas en Bogotá. No, esta señora Claudia López dejó la ciudad vuelta a nada, a pesar de que Bogotá eh, en la actualidad pues no tiene los problemas de basura y de, digamos, de habitantes de calle que tiene Medellín, pero de todas maneras, la gestión de la señora Claudia López no es que haya sido la mejor. Es más, está bastante cuestionada. Tampoco le podemos pedir al señor Galán que haga milagros, no, pero que al menos empiece a ver la mano del alcalde, ¿cierto? Ahora en términos de políticas regionales, obras, tenemos que pensar en que estas obras tienen que salir adelante. No sé cómo va a ser el presidente con los gobernadores o con algunos gobernadores en particular, pero eso lo tienen que sacar adelante.
estas obras las tienen que sacar adelante. Y hay procesos que desafortunadamente siguen igual que hace 2 años. Estamos hablando de temas de medio ambiente, el tema del reciclaje sigue igual, el tema del campo sigue igual, el desempleo sigue igual, porque no me van a decir que el desempleo ha mejorado, no, sigue igual. Y bueno, el señor Gustavo Petro tiene un montón de lagartos allá metidos en altos cargos de gobierno y mire lo que está sucediendo. No es por demás de que le eche ojo a algunos cargos adicionales. Y hay que decir al presidente que no puede gobernar solo. Es que el presidente no puede gobernar solo, tiene que gobernar con gente capacitada, con gente que realmente sirva. Y en este momento se está demostrando que a nivel de altos cargos de gobierno no hay capacidad. Hay mucha incompetencia, hay corrupción, hay lagartería, sí, y hay gente oportunista ocupando altos cargos de gobierno. Y vamos a hablar de personas. Laura Sarabia, esa señora no debería estar en gobierno. Lo siento, señor presidente, pero esa señora no debería estar ahí. Es que ni en el cargo medio alto que la coloque, no debe estar ahí. Lo siento mucho. Son malos cuestionamientos que tiene esa señora que lo que ha producido realmente para el gobierno. El señor Olmedo, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, otro. ¿Quién le dijo que el señor Olmedo era un líder en Antioquia? ¿Quién le dijo a usted, señor presidente, que el señor Olmedo manejaba procesos en Antioquia? Ahí usted se equivocó. Puso a una persona que realmente tiene más cuestionamientos que otra cosa. Y ahí podemos seguir hablando de otros funcionarios que están ahí por oportunismo, por politiquería y lo están haciendo quedar mal. Es mi, a ver, no vamos a hablar más del tema de la Cancillería, porque eso ya lo han hablado, lo han profundizado mucho los medios de comunicación. Pero personajes como ese, como el secretario general de la Cancillería, hay muchos infiltrados en su gobierno. Así que hay que ponerse las pilas. Y otra cosa, antes de terminar esta parte, está bien que usted tenga una oposición muy grande a nivel local y regional. Eso es lógico. Los alcaldes y gobernadores opositores al gobierno, pues no van a hacer lo que el gobierno diga, van a hacer lo que les toque hacer y lo que más se acomode a, digamos, a sus procesos. Tampoco son magos para resolver los problemas que dejaron. Por ejemplo, aquí en Medellín, el señor Federico Gutiérrez tampoco es un mago para resolver los problemas que dejó el señor Daniel Quintero. Pero hay que buscar unos mínimos de armonía institucional, de armonía en gobernanza, para que la ciudad pueda funcionar y puedan llegar los programas del nivel nacional a Medellín y Antioquia. Lo mismo con el gobernador. Tenemos que demostrar que hay, hay algo más arriba que el prejuicio político, que somos superiores a esos prejuicios y que el señor Andrés Julián Rendón demuestre que es una persona idónea para el cargo y que se va a ocupar de trabajar por el pueblo antioqueño. Ya es gobernador,
Ya lo que tiene que hacer es demostrar por qué está ahí, ¿cierto? Y tiene que demostrar por qué es el gobernador. Y tiene que demostrar que en realidad lo que él ha propuesto lo va a cumplir para beneficio del pueblo antioqueño. Aquí no estamos hablando de ni de que hay pueblos que están con Petro o que no están con Petro, no. Hay que trabajar es por el pueblo antioqueño y eso lo tiene que demostrar el señor gobernador. Lo mismo Federico Gutiérrez. Hay que gobernar para sacar adelante a Medellín, para rescatar y recuperar a Medellín. Eso es lo que realmente nos importa y nos debería importar. Y lo mismo en otras ciudades, como Bogotá, como Cali, que quedaron devastadas políticamente. Hay que trabajar por recuperar estas ciudades, devolverles la seguridad, crear empresas, crear incentivos para las empresas grandes y crear condiciones laborales. Eso es lo que se necesita. Combatir la corrupción, combatir la inseguridad y brindar mejores condiciones de educación a jóvenes y adultos, porque hay mucha gente que quiere estudiar y no pudo estudiar. Hay que darle la oportunidad a esas personas para que también estudien. Bueno, vamos a pasar entonces a el segundo tema. El segundo tema es sobre América Latina. En América Latina también tenemos grandes diferencias políticas e ideológicas que no deben trascender a la unidad latinoamericana o mejor a la unidad de los pueblos americanos, para ser más exactos, porque en conjunto todos somos América. América no es solamente Estados Unidos, para que lo tengan en cuenta y esto hay que repetirlo, porque es que hay gente que como en la escuela o en la universidad no le enseñan, entonces piensan que el término americano es referente a Estados Unidos. No, Estados Unidos es parte de América. América es todo el continente, desde la Patagonia hasta el Canadá, hasta arriba, mejor dicho. Bueno, eso es América. Ahora, vamos a hablar de dos temas bastante controversiales. El primero, la situación que hoy está afrontando la hermana República Bolivariana de Venezuela en dos aspectos. El primero, el tema de Guyana, el tema del Esequibo. Históricamente, y lo vamos a decir aquí, el Esequibo pertenece a Venezuela. Históricamente, porque ha sido un territorio perteneciente a la nación bolivariana de Venezuela. Y así este territorio tenga el 60% del territorio guyanés, es parte de Venezuela. Eso es un asunto que debe resolver Venezuela con Guyana. Ahí no tiene que intervenir ni el Reino Unido, ni los Estados Unidos, ni otros países que tengan intereses económicos en esa región. Ese problema lo resuelve Venezuela y la Guyana. Punto. Ahora, el segundo tema con la República Bolivariana de Venezuela, que es referente a las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué ocurre con los procesos de oposición? ¿Por qué Estados Unidos está otra vez exigiendo cosas que no debería exigir en el territorio americano? Estados Unidos otra vez de una
en una nueva intromisión en la soberanía venezolana, intenta poner sanciones, poner límites a los acuerdos que se habían llegado comercialmente tras los diálogos con la oposición venezolana. Otra vez Estados Unidos tratando de influir directamente en la política venezolana. Y peor aún, María Corina Machado tiene serios cuestionamientos. Y por lógica política, o mejor, lógica en los términos de la justicia venezolana, no podría ser candidata. Una persona que tiene cuestionamientos judiciales no puede ser candidato a un cargo de representación pública. Eso lo dice la Constitución Bolivariana de Venezuela. Eso lo dicen las leyes venezolanas. Eso no me lo estoy inventando yo. Esta señora no podría ser candidata presidencial. Ahí sí, hay que decirle al gobierno bolivariano que actúe en concordancia a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Esa señora no puede estar habilitada para ser candidata presidencial. Y Estados Unidos tampoco puede exigirle a Venezuela o al gobierno bolivariano que tiene que incluir o permitir la inclusión de personas cuestionadas para que participen en un proceso electoral porque a ellos les conviene. No, es que aquí no es lo que le convenga a Estados Unidos, es lo que le convenga al pueblo bolivariano de Venezuela. Y si al pueblo bolivariano de Venezuela le conviene continuar con su proyecto social bolivariano, pues ese es el proyecto que va a ser oficial y va a seguir. Pero es el pueblo el que decide, no es Estados Unidos el que decide, ni es la oposición venezolana la que decide. Es el pueblo bolivariano de Venezuela en soberanía quien decide cuál es el camino que debe seguir o continuar. Bueno, un segundo tema es acerca de la dictadura del señor Javier Milei en Argentina, porque hay que decirlo, abiertamente es una dictadura. Cuando se prohíben las protestas, se prohíbe la manifestación social en las calles. Cuando estás prohibiendo eso, eres un dictador. El señor Javier Milei es un dictador y es un fanfarrón y está haciendo quedar mal a su país. Es un hablador, es una persona que parece que no tuviera un poquito de sentido común en el tema de las relaciones internacionales. Eso de estar insultando, de estar agraviando, faltándole el respeto a sus homólogos porque no comparten ciertas tendencias o ideologías políticas. Esto es algo que allá en Argentina alguien le debería enseñar al señor Milei. Damaris, televidentes, muy buenas noches. A través de un comunicado, la Cancillería de Colombia rechazó y calificó de irrespetuosas las declaraciones del mandatario argentino, quien en la entrevista con el medio de comunicación NTN 24 aseguró que el presidente Petro, abro comillas, está hundiendo a los colombianos, cierro comillas. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que las ofensas de Milei ya son reiterativas. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza del canciller encargado Luis Gilberto Murillo, rechazó las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, en contra del mandatario colombiano.
El gobierno de la República de Colombia presenta su más contundente y enérgico rechazo ante las irresponsables declaraciones del presidente de la República Argentina, Javier Milei, al referirse al presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. De igual forma, aseguran que este tipo de declaraciones afectan las relaciones bilaterales entre Colombia y Argentina. Colombia rechaza estas irrespetuosas declaraciones que se presentan de manera reiterativa, las cuales deterioran los lazos históricos de amistad entre las dos naciones y representan una ofensa para la dignidad del presidente de la República de Colombia, elegido democráticamente por el pueblo de Colombia. Estas afirmaciones de Javier Milei se presentan un mes después de que el mismo mandatario argentino utilizara calificativos desobligantes contra el presidente colombiano, lo cual también ocasionó en ese momento el repudio por parte del gobierno nacional. El señor Milei está pasando por encima de la diplomacia. Y en estos momentos, las relaciones entre Argentina y Colombia pues están pasando por un momento no muy bueno y se pueden empeorar solo porque el señor Milei no sabe medir sus palabras. Está bien que el señor Milei sea un dictador, que sea una ultraderechista o neonazi o lo que usted quiera, pero él debe respetar al presidente de Colombia, debe respetar al presidente de Brasil, debe respetar al presidente de Venezuela, debe respetar a los presidentes de sus vecinos, debe respetarlos porque ellos fueron electos por la voluntad del pueblo de cada nación. Y así como a nosotros nos ha tocado respetar su dictadura, nosotros exigimos respeto por el presidente de Colombia. Y esto no quiere decir que es que yo sea petrista, no. Es la persona que representa a nuestro país en el exterior y merece respeto, porque es el presidente de Colombia, no es cualquiera parecido. Entonces, este señor Milei, desafortunadamente, en vez de aportar a la unidad latinoamericana, lo que está haciendo es una fragmentación, una división en el sur del continente para aislar a Argentina de la UNASUR y aislarla de los demás países del Mercosur y de los procesos sociales y de las fronteras comunes, de los procesos que compartimos como países latinoamericanos, o mejor suramericanos, para ser más precisos. Y aquí es donde entra el tercer tópico, el tercer punto en el tema de América Latina, y es la unidad latinoamericana. ¿Qué pasa en estos momentos con la unidad latinoamericana? ¿Qué pasa con la UNASUR? Aquí es donde uno viene a cuestionar qué es lo que está sucediendo. Entonces el señor Milei en Argentina viene e insulta a todos los presidentes que a él se le antoja porque según él son comunistas y están destruyendo a sus países. Porque no son de su cuerda política o de su pensamiento político. Entonces viene a difamar y a decir un montón de sandeces porque a él se le pega la gana, porque es supuestamente lo que él piensa. Y está aquí haciendo quedar muy mal al pueblo argentino. Ustedes ya saben qué pienso de la elección de Milei. Y lo puedo decir porque soy representación internacional. Yo no me gano ningún sueldo, soy ad honorem. Pero este señor Milei ha roto todos los moldes de la diplomacia. Alguien le tiene que decir que si él sigue en esa conducta irrespetuosa, va a terminar aislando a la Argentina del resto del continente. No sé si ese es el objetivo que él tiene, o la nazificación de Argentina, o
la norteamericanización al estilo Estados Unidos de Argentina. ¿Será que eso es lo que pretende el señor Milei? Dolarizar a Argentina y volverla una extensión del territorio de Estados Unidos. Eso es muy grave, muy grave. Y no creemos pues que los argentinos permitan eso. Bueno, el tema de la UNASUR. No sabemos en qué va la UNASUR, eso está quieto. Nadie habla de la UNASUR. Lula está muy callado. Bueno, Petro está hablando cosas muy bonitas en conferencias internacionales, pero ¿dónde está la unidad latinoamericana? ¿Dónde está la Unión de Naciones Suramericanas? ¿Qué pasa con este órgano supranacional tan importante que debería estar funcionando? Y lo digo es porque aquí tenemos un problema muy serio con Ecuador. Ecuador metió o está metiendo al Comando Sur allá a su territorio. Y lo más probable es que Estados Unidos vaya a reactivar la antigua base de Manta y, ¿por qué no?, abrir nuevas bases militares ahí en ese punto. Y eso nos genera un problema de seguridad nacional y de soberanía a la nación neogranadina de Colombia, a la República del Perú, inclusive al Estado Plurinacional de Bolivia y a la misma Brasil, a la República Bolivariana de Venezuela. Mejor dicho, eso es un problema de seguridad nacional para los países del continente, del sur del continente. ¿Qué está haciendo UNASUR para tratar ese problema? ¿Por qué permitieron que el señor Daniel Noboa prestara su territorio para que el Comando Sur se instale allá? Es que el problema de seguridad no lo deben resolver terceros países ajenos al contorno de la comunidad andina. Para eso existe la Comunidad Andina de Naciones y el Parlamento Andino. Y para eso existe la cooperación que ofrecen los países del entorno que han sufrido y han tratado esos problemas. En este caso, la hermana Nación Bolivariana de Venezuela, que ofreció su ayuda para combatir este flagelo, porque ellos ya lo han sufrido y han tenido resultados exitosos. ¿Por qué el señor Noboa permite la entrada del Comando Sur? ¿Por qué permite la entrada de Estados Unidos? Está comprobado que Estados Unidos no sabe resolver conflictos. Estados Unidos es especialista en crear conflictos. ¿Cuál es la motivación principal para que esta situación se dé justo en la República del Ecuador? ¿Será que quieren impedir que un proyecto progresista tenga la posibilidad de ascender en el próximo año? Bueno, vamos a hablar ahora de nuestro tercer tema, el ámbito internacional. Recuerden, amigos, que estamos en su programa Actualidad Política con Alexander Burns. Bueno, tenemos que hablar obligatoriamente del tema principal a nivel internacional, y es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hay respuesta por parte de Rusia. Ha tachado de inevitable un conflicto directo con la OTAN si los países aliados despliegan tropas en Ucrania, tal y como sugería en la víspera el presidente francés Emmanuel Macron. Dice Peskov, en ese caso hablamos ya no de la posibilidad, sino del carácter inevitable del conflicto con la OTAN. Es lo que ha dicho durante su rueda de prensa telefónica diaria el portavoz de la presidencia rusa. Además, ha advertido de que el envío de tropas a Ucrania no sería en el interés de Occidente, respondiendo a los comentarios del presidente francés, que dijo que no se podía descartar.
Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов. И донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. И вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. Поэтому он здесь и находится, и мучает меня. Aquí no les vamos a echar mentiras. Rusia está ganando ese conflicto, o mejor, está ganando esa guerra, porque no es un conflicto cualquiera. Ucrania se está, o mejor dicho, lo que queda del ejército ucraniano real, se está enfrentando a una potencia militar. Y Rusia le está haciendo saber que es una potencia militar. Rusia no es cualquier cosa. Rusia está ganando la guerra. Y en cualquier momento a Ucrania le va a tocar sentarse a negociar, o por lo menos intentar negociar, antes de que se dé una catástrofe o un enfrentamiento ya directo, oficial, entre la OTAN y Rusia, porque lo que estamos viendo son tropas irregulares, mercenarios que llegan de países europeos, inclusive de países americanos, como Colombia, que se comen el cuento de que por allá les van a pagar muy buena plata y resulta que los matan o les toca volarse y salen sin un solo peso. Qué triste que todavía estén creyendo que ir a Ucrania a combatir a Rusia, creen que es un conflicto como el que se da aquí en Colombia. Es un conflicto de guerra de guerrillas. No, eso es una guerra a otro nivel. Están combatiendo quizá a la potencia militar más efectiva del mundo en estos momentos, que está equipada con alta tecnología, con drones, con tecnología militar de punta. Están yendo a perder sus vidas inútil y estúpidamente, defendiendo un proceso neonazi que ya está bien claro y bien definido cómo es. Nosotros no somos prorrusos, pero tampoco somos pronazis. Lo que está en este momento defendiendo el gobierno de Ucrania es un proceso neonazi. Ya. Y eso creo que no necesita mayor explicación.
Ahora, súmele a este problema, a este conflicto. Bueno, todos los países advierten. Francia advierte, Alemania advierte, Estados Unidos advierte, y entonces le hablan duro a Rusia, Rusia le habla duro a ellos, y esto es, digamos que un asunto más bien eh, de quién habla más duro, ¿cierto? Pero en el terreno bélico, quien está ganando la guerra es Rusia. No podemos tapar el sol con un dedo. Eso es lo que está sucediendo. Y derivado de estos problemas, pues aquí tenemos la tensión en las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Y esto sí es un problema bastante grande. Nosotros, en calidad de constituyente andino por la República de Colombia, hemos suscrito la Declaración Mundial de Paz y Cesación de la Guerra desde el año 2016. Firmamos y hemos conmemorado que en el mundo no hayan más guerras. Eso no quiere decir que nosotros seamos pro norteamericanos, porque esta iniciativa fue planteada por Corea del Sur, por una organización que se llama la International Peace Youth Group, el Grupo Internacional de Juventudes por la Paz, en español. Son personas que han impulsado el proceso de paz a nivel internacional, de generar procesos de paz, de no proliferación de la guerra. Esto no es malo, antes esto es muy bueno, porque esto nos ayuda a unir lazos entre las diferentes culturas, de una política de no proliferación de la guerra, del cese de los conflictos. Pero desafortunadamente la realidad es que tenemos un conflicto histórico entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y es un conflicto que se dio desafortunadamente en la década de los 50, desafortunadamente desencadenado por la tensión de la bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y bueno, se dividieron las Coreas, que en práctica debería ser una sola Corea. Pero el problema es quién ganará el pulso, porque Corea del Norte está decidida a no permitir que la influencia pro norteamericana que se ha establecido, se ha implementado en Corea del Sur, tenga una influencia directa en su territorio. Entonces, esto es algo muy preocupante, porque Corea del Norte tiene armas nucleares, Corea del Sur tiene un arsenal también importante y tiene el respaldo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces esto es un conflicto de nivel internacional que también hay que ponerle mucho cuidado. Está como tercer factor la tensión entre China y Taiwán, aunque aquí también hay otro asunto histórico, porque es que Taiwán históricamente es territorio integral de China. Lo que pasa es que también por el tema de los conflictos entre los procesos de bipolaridad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, pues ganaron los comunistas en China y los pronacionalistas, que no estaban de acuerdo con que eh, digamos, la política socialista comunista entrara a China, pues se instalaron en Taiwán. Y el problema de eso es que Estados Unidos ve a Taiwán no solo como una posición estratégica o como un socio, sino como un lugar donde puede tener influencia militar en un posible escenario bélico, un posible conflicto militar con la China. Resulta que
China tampoco va a permitir que Estados Unidos se pavonee por esas aguas, o mejor dicho, por esos territorios. Ya sabemos que integralmente este territorio hace parte de China. China lo considera como una provincia rebelde, podría decirse de esa manera. Y bueno, aquí podríamos hablar ya en el cierre de este programa especial, el análisis del panorama político en Colombia, en América Latina y a nivel internacional, que Estados Unidos gana influencia en Europa, debilita a Alemania, que es su principal objetivo, lo logra debilitar a Alemania como potencia económica, política y militar. Alemania está débil y eso lo deben saber los alemanes, lo debe saber Europa. Estados Unidos en este momento tiene una posición dominante sobre Europa. Está diciendo qué es lo que debe hacer. Y Europa ha caído desafortunadamente en ese error. Europa no es soberana y correrá el riesgo de volver a poner los muertos si hay una tercera guerra mundial, si hay un conflicto directo con Rusia. Rusia no está charlando con nadie. Aquí llegan informaciones. El caso de Transnistria, que es un territorio que ha reclamado Moldavia como propio, pero que en próximos días, si no es en próximas horas, o en próximas semanas, bueno, es algo que no depende directamente del tiempo, sino de las circunstancias políticas, de la geopolítica, que se incorpore a territorio ruso. Ahora los reclamos que Rusia le está haciendo a Estados Unidos por el tema de Alaska. Y esto no es un detalle menor. Rusia está ganando la guerra en Ucrania. Cada día avanza más. Está triturando a lo que queda del ejército ucraniano. Está aplastando a Ucrania. Está aplastando a los mercenarios que se fueron a combatir allá en nombre del pueblo ucraniano, sin saber que gran parte del pueblo ucraniano no quiere procesos pronazis o neonazis. Y en estos momentos están alineados con Rusia, para que lo sepan. Y Rusia está demostrando que tiene no solo capacidad militar, sino que también tiene resistencia económica frente a las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos, el Reino Unido y en general la comunidad europea. No estamos hablando de todos, pero en términos generales, la Unión Europea. Así que el mensaje de este análisis, de todo esto que hemos hablado, no solo para Colombia, para América Latina, necesitamos la paz en nuestros territorios. Necesitamos la paz en Colombia. Necesitamos la paz ideológica en cada uno de nuestros territorios, en cada uno de nuestros países, porque la guerra no nos lleva a ningún lado, nos lleva a la destrucción y a la muerte, y a que la civilización humana no avance, no evolucione como debe ser. Así que hay que desarmar no solo los corazones, hay que desarmar las mentes, hay que desarmar a las personas. Tenemos que buscar la paz a como dé lugar. Debemos buscar la reconciliación o la pacificación. Pero tenemos que lograr la paz, tenemos que lograr una estabilidad
en nuestros territorios para que los violentos no vuelvan a imponer su voluntad, ni los violentos en armas, ni los violentos ideológicos, para que este tipo de personajes como Milei no vuelvan a ascender a un cargo como presidente de un país. Esto sí lo estoy diciendo de manera directa. Tenemos que liberarnos de esas ideologías para que la política sea una sola, la de la construcción de la civilización humana, de la justicia social y la equidad humana, del bienestar y del porvenir del ser humano. Hemos llegado hasta el final de su programa Actualidad Política con Alexander Pérez. Los invito a que sigan nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como @AlexanderFerms Constituyente. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como @AlexanderFerms Constituyente. Asimismo, en nuestra cuenta de X como @FermsUpdate. Y no olviden seguirnos en TikTok como @AlexFerms. Adicionalmente, en nuestro sitio web oficial www.fermsupdate.gendoprey.com y en nuestro blog como www.alexanderferms.blogspot.com. Recuerden, amigos, que nosotros estamos también en la reactivación de las emisoras Radio Suramericana y Radio Mundial. También nuestro programa estará en emisión, ya sea en directo, en vivo y también en diferido para las personas que deseen escuchar a través de vía streaming la emisión de Actualidad Política con Alexander Pérez. Ya saben, a través de Radio Suramericana FM, emisora virtual, y a través de Radio Mundial, emisora virtual. Bueno, les envío un gran saludo a todos ustedes y recuerden, tenemos que seguir construyendo una mejor nación, un mejor continente y un mejor mundo para todos. Un abrazo y hasta la próxima. Actualidad Política con Alexander Ferms.